Pues ya, aquí vamos a continuar con el tema, resolviendo este problema trecito. En este problemita primero hay un error. ¿Puedo decirlo? Bueno, es que ya lo has dicho antes. ¿No? Es que ya hay varias que se han dado cuenta, ¿no? Que, o sea, no puede ser PDN, ¿no? Porque aquí la variable es A. Y si lo tomáramos de esa manera, pues al final de cuentas esto sería un número, ¿no? Más que una variable a ser factorizada. O sea, ya no se tendría que factorizar. Entonces, para que esto tenga más sentido, pues acá tiene que ser PDA. Ahora, Pero una si, vez. profesor, si estuviera así nomás se quedaría igual. Ujú. Claro, porque todo esto de acá sería un número nada más. Esto sería un número. Y al ser una constante no es necesario factorizarlo. Entonces, tenemos PDA, que es 9a al cuadrado menos 1, que vamos a buscar nosotros acá, porque tenemos que verlo, tenemos que aprender a verlo. Ya no siempre, a ver, ahorita es más sencillo, porque estamos dentro de ese subtema del criterio de factorización por diferencia de cuadrados. Pero Profesor, tenemos que aprender 3 a verlo en distintas situaciones. Sí, dime. es 3, porque 3 por 3 es 9. Claro, ¿no? Acá sería 3a. Sería 3a, ¿no? Porque 3 al cuadrado es 9 y a al cuadrado pues al cuadrado. Y el 1 pues resulta de ser un 1 al cuadrado. Entonces, cuando ya sabemos cuáles son las bases para que cumpla esa diferencia de cuadrados, simplemente factorizamos sumando dichas bases y restándolas. Y luego nos dice, no indica un factor primo. Obviamente tenemos que buscar alguno de estos dos factores en las claves. Por lo tanto, la que sí encontramos es la I. 3a más 1. Ujú. Vamos a ver la number 4. En este problema 4, pues lo que vamos a hacer es simplemente factorizar, ¿no? Ver si por ahí se huele, ¿no? Se huele que es una diferencia de cuadrados y vemos que para que salga x al cuadrado pues es x y para que salga 49 sobre 16 sería 7 cuartos porque 7 al cuadrado es 49 y 4 al cuadrado es 16 abajo, ¿no? Entonces hago mi factorización en la que digo pues que es x más 7 cuartos por x menos 7 cuartos. Y seguro por ahí habrá algunas quejas de que, profesor, yo dije eso, yo dije eso, yo dije el otro. Pero es que aquí lo que importa es lo que nos piden. Lo que nadie dice es la cantidad de factores primos. Si nos hablan de la cantidad de factores primos, pues se refieren a que acá tengo uno y acá tengo dos. Tenemos dos factores primos. Ah, ya. Ya antes me había confundido porque dije 4 y yo los había dividido la X, el 7 cuartos, el Sí, otro. ya me Y imaginé. así. Ahora sí, vamos a ver la número 5. A ver, en esta número 5. Nos piden que factoricemos el PDA, el cual también olemos desde aquí de que puede salir una diferencia de cuadrados y vamos a ver si puede ser una diferencia de cuadrados. Para que salga 4a al cuadrado sería 2a porque 2 al cuadrado es 4 y a al cuadrado es al cuadrado. Para que salga 169 sería 13 porque 3 al cuadrado es 169. Y para que salga n a la sexta sería n al cubo, ¿no? Porque n al cubo al cuadrado se multiplican los exponentes y sale 6. ¿Ok? Entonces sí vemos que cumple con una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, puedo descomponerlo como la suma de las bases por la resta de las bases. ¿Ok? En este caso, por más que la n no aparezca aquí, no es un error, ya que estamos factorizando, preocupándonos más por el a, ya que el n aquí pasaría a ser una constante, pero
Mientras se pueda factorizar, así como el 169 se ha convertido en la multiplicación de dos números 13, el n a la sexta simplemente se ha convertido en la multiplicación de 2 n al cubo. Nada más, ¿no? Pero estamos haciéndolo en base al a, que es la variable del problema. Entonces ya tenemos los dos factores primos, pero muy aparte de eso, el problema nos pide que indiquemos la suma de esos factores primos. El primer factor primo era 2a más 13n al cubo, y nos piden que lo sumemos con el segundo factor primo. Esto que nos están pidiendo ya no tiene nada que ver con el problema. O sea, ya no tiene nada que ver con PDA. Simplemente es algo que nos están pidiendo aparte ya. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos 13n al cubo menos 13n al cubo, entonces se van a ir. Y tendríamos 2a más 2a, que eso nos sale 4a. ¿No? Sería la respuesta de la number 5. Ahora vamos a ver la number 6. Vamos a ver la number 6. Porque la mayor cantidad de gente con ese apellido está en Perú. A ver, vamos a ver. Vamos a factorizar este que es P de A y X. En la que, a ver, esta vez sí voy a escribir primero el polinomio completo, porque de aquí lo que yo voy a ver es que hay un factor común monomio, ¿no? Factor común monomio. Vemos que lo que se repite en los dos es la X. Entonces, yo tengo que agarrar esa X y factorizar primero. ¿Cómo se factorizaba? Pues cada cosita lo divido entre el factor. Cuando divido esto entre x, las x se van y queda simplemente a cuadrado. Menos 64x menos 64x entre x, pues las x se van y queda menos 64. ¿No? Entonces queda menos 64. Y ahora acá sí, esto yo lo puedo escribir como una diferencia de cuadrados de a para que salga al cuadrado y 8, ¿no? Para que salga 8 cuadrados, 64. Entonces, P de A con X nos saldría X, nos saldría X por, como esta es una diferencia de cuadrados, lo puedo descomponer como diferencia de cuadrados. Suma A de menos bases. 8. ¿Qué cosa? Es que tú, A es que menos justo te 8. habla que anda, yo te dímele. A menos 8 y A más 8. A menos 8 y A más 8, o A más 8 y A menos 8, no importa el orden, ¿no? Entonces, acá ya tendríamos factorizado nuestro polinomio, pero nos Pero piden, esa no es la indica un respuesta. factor primo, ¿no? A más 8 no está en las claves, A menos 8 tampoco, la única que está es La X. X. La X, la que menos se parece a todas, ¿no? Ahora sí, vamos a ver la número 7. Ya, vamos a ver esto de aquí. Nos dice que indiquemos un factor primo luego de factorizar, pero esto, antes de factorizar, todavía se puede reducir, porque vemos que 17 con más 8 se pueden sumar, y 17 más 8 nos da 25, y menos 6n cuadrado menos 3n cuadrado nos daría menos 9n cuadrado. Y como ya lo estamos oliendo, esta es una diferencia de cuadrados, que proviene de 5 al cuadrado menos 3n al cuadrado. Por lo tanto, P de n se factorizaría como 5 más 3n por 5 menos 3n. Y que nos piden indicar un factor primo, ¿no? Y el factor primo que encontramos es 5 menos 3n. Ok, esa sería la respuesta de nuestro problemilla número 7. Vamos a ver nuestro problemilla número 8. Seguir subiendo puntos. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Este problemilla. Sí, ya. Vamos a factorizarlo. Primero, pues, vamos a ver si, porque huele a que es una diferencia de Se cuadrados, siente. se sienta, ¿no?
Entonces, para que aparezca x al cuadrado, yo tendría que elevar a x al cuadrado. Para que aparezca y a la sexta, tendría que llevar a y al cubo al cuadrado, ¿no? Para que se multiplique 3 por 2, 6. 6. Y para que aparezca m a la octava, ¿ya? M a la cuarta. Para que se multipliquen 4 por 2, 8. Entonces, Hola. una vez tenemos esto, simplemente sumamos las bases. Uy, profe, cuando hice eso ya le salió. Y restamos la base. Claro, sí, ya está. ¿No? Y la única que aparece es esta de acá. XY Este de al aquí se cubo parece, más pero es M. el negativo, ¿no? Entonces no. Y además Entonces, es al revés. por eso, pues es el negativo de este de aquí. O sea, este que está como positivo, acá aparece como negativo, y este que está como negativo, acá aparece como positivo. Entonces vamos a continuar con el problemilla number 9. He sucumbido a este ejercicio. Ok, vamos a ver. Nos dicen que indiquemos la cantidad de factores primos. Acá nosotros ya lo vamos saliendo. Vamos saliendo la diferencia de cuadrados. Donde vemos que 81 pues proviene de 9 al cuadrado y x a la cuarta y a la cuarta proviene de x al cuadrado y al cuadrado. ¿No? Y por lo tanto p de x lo factorizaríamos como la suma de las bases. O sea, 9 más x cuadrado y cuadrado por la resta de las bases. 9 menos x cuadrado y cuadrado. Y pues ahora la gente diría, pues ya, profesor, eso es lo que yo he hecho. Pero no, es que aquí no acaba la cosa. Quienes todavía tengan el olfato bien activo se darán cuenta que aquí hay una diferencia de cuadrados. Donde el primer cuadrado, el 9, viene de 3 elevado al cuadrado, y x al cuadrado y al cuadrado pues proviene de xy elevado al cuadrado. Por lo tanto, el p de x factorizado en verdad sería 9 más x al cuadrado y al cuadrado, y aquí lo factorizaríamos como la suma de las bases, o sea, 3 más xy, por 3 menos xy. ¿Cuántos factores primos tenemos? Tenemos 1, 2, 3. 3 factores primos. Profesor, yo dije 3. Sí, pero no dijiste cuáles eran, que era lo que te pedí, que era lo que estaba pidiendo. Pero profesor, yo dije 3. Al menos póngame medio punto. A ver, es que no lo hice porque María se puso a tantear y empezó a decir 1, 2, 3. Ay, Y ya dije, Marita. ya no, ya. Ya sabes qué decirle a tu mamá, María. Hubieses pensado un hombre en la cama. Vamos a ver aquí. B de X y Y. Acá ya nos los están poniendo como... ya ahorita veo. Acá vamos a ver. Vamos a ya vemos que están los cuadrados, ¿no? Así que simplemente sería la suma de las bases, o sea, la primera base que es 2x más y, le sumo la segunda base que es x, y luego la primera base que es 2x más y, le resto la segunda base que es x, ¿no? Y ahora pues simplemente reduzco un poquito, 2x más x es 3x, tenemos 3x más y 2x menos x es x, y tendríamos x más y. Y nos piden calcular la suma de los factores primos. Tenemos 3x más y le vamos a sumar x más y. De 3x más x serían 4x y más y pues sería 2y, ¿no? Ya sería la suma de los factores primos. Ok, aquí estaríamos dejando esta clase. Ya saben, hasta acá va a venir el examen, lo que es factorización.